Bienvenidos de nuevo, mi nombre es Francisco en Forotrenes Valditron y os voy a enseñar en este nuevo vídeo del canal La Estación de Zaraiche cómo podemos crear una vitrina de exposición para nuestros trenes como la que estamos viendo ahora en la imagen. ¡Bienvenidos! Y el material que nosotros vamos a utilizar para hacer este tipo de vitrinas es el que muestro a continuación. Lo primero es una bobina, bueno, en este caso sería un blister de plástico. En este caso hemos elegido un blister de plástico que viene en forma de bobina. ¿Por qué? Porque no nos los venden a la medida que nosotros queremos, sino que tenemos que comprar unas medidas preestablecidas en cuanto a longitud. En este caso 50 metros. En el vídeo os dejaré en la caja de descripción los enlaces para que podáis ver dónde se puede adquirir este tipo de blister de plástico. La medida del blister es de 60 por 60 milímetros, ¿vale? 6 centímetros por 6, que sería una sección cuadrada, más que suficiente para poder meter prácticamente casi cualquier modelo en escala H0, tanto si incluimos una vía interna como si no queremos meter ningún tipo de vía. Luego lo veremos porque he hecho algunas pruebas y algunos ejemplos. Pues este sería el primer material que nosotros tendríamos que utilizar, el blister de plástico. Por otro lado, también es importante, y esto lo podemos conseguir a un precio bastante barato. Esto es una cremallera, la podemos encontrar en cualquier ferretería. También os pondré un enlace de donde lo he comprado yo, ¿vale? Para que podáis adquirirlo sin ningún problema. Esta cremallera se coloca en la pared y sirve como soporte a lo que van a ser las cartelas, también metálicas, que van a ir insertadas en las cremalleras. ¿Para qué? Para poder soportar toda la longitud del blister que nosotros queramos utilizar. En este caso, en la imagen estamos viendo que mis trenes son de gran longitud. Aquí tenemos expuesta una longitud de tren y de blister de 240 centímetros. En este caso, con 4 soportes es más que suficiente para soportar toda la longitud sin que el tubo, en este caso el blister, pandee. Otra cosa que vamos a necesitar, evidentemente, van a ser tacos para insertar en la pared y luego ponerle su tornillo correspondiente, de la métrica número 6. Los tornillos que podemos utilizar son unos tornillos o tirafondos de métrica 3×40, que también lo podemos encontrar en cualquier comercio del ramo. Y evidentemente la única herramienta que vamos a tener que utilizar es tanto un destornillador, en este caso de estrella, y también pues vamos a utilizar un taladro que tengamos en casa con la broca del número 6 para poder taladrar en la pared. Y ese es todo el material que nosotros vamos a necesitar. Y para la colocación de las cremalleras de manera adecuada y que no se nos vaya a caer todo el conjunto y se nos quede bien bonito e integrado con la habitación donde lo vamos a colocar, es imprescindible el uso de la cinta métrica. En este caso, ¿cómo vamos a hacer las cuentas para que, por ejemplo, como yo he colocado esta vitrina, se nos quede centrado con respecto a la habitación donde la vamos a colocar? Muy sencillo. Nosotros lo que vamos a hacer es medir todo lo que es el largo de la habitación. En mi caso, el largo de la habitación con respecto a esta columna es de 340 centímetros. Por otro lado, nosotros tenemos la longitud del blister con el tren dentro. Esa longitud, en mi caso, es 240 centímetros. Para que se nos quede centrado con respecto a la pared donde vamos a colocar, simplemente tengo que hacer 340, que es la longitud de la habitación, restarle la longitud del tubo, que en este caso son 240.
340 menos 240, 100. Son 100 centímetros. A esos 100 centímetros lo divido entre 2. ¿Para qué? Porque una parte se me queda al principio del blister o de la vitrina y otros 50 centímetros se me quedan al final. De esa manera yo voy a tener centrada la vitrina con respecto a la pared donde yo voy a colocar. Y luego, por otro lado, muy importante, ¿cuál es la medida que yo tengo que colocar entre lo que es cada una de las cremalleras? Pues muy sencillo. En este caso, como podéis observar, yo he dejado un ligero voladizo en cada una de las vitrinas. ¿Por qué? Porque en este caso la vitrina o el tubo de blister es lo suficientemente rígido como para aguantar un peso considerable y por lo tanto no se dobla. En este caso yo he dejado aquí una distancia aproximadamente de 15 centímetros. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? A la medida de nuestra vitrina, que son 240, vamos a restar 15 centímetros en el principio y 15 centímetros en el final. Con esto es 240 menos 15 menos 15, 210, ¿vale? Es como 240 menos 30, 210. ¿Cuántas, en este caso, cremalleras voy a colocar yo? En mi caso he colocado 4, pues en este caso se me van a quedar un espacio, 2 espacios y 3 espacios. 210 centímetros entre 3 nos sale a 70 centímetros. Entonces, ¿a qué distancia tengo yo que colocar una cremallera con respecto a otra? A 70 centímetros. De esta manera nos quedarán perfectamente colocadas nuestras vitrinas. Con respecto a la altura no hay ningún problema porque es la altura que nosotros deseemos. Yo recomiendo que no la coloquemos más allá de la altura de nuestra vista. En mi caso lo he colocado un poquito más alto porque aquí tengo la maqueta y tengo que respetar un espacio, pero si vosotros no tenéis nada debajo o no hay maqueta, os recomiendo que no superéis mucha más altura con respecto a la altura de visión o la altura de vuestros ojos. ¿Para qué? Para que podáis disfrutar de todas vuestras composiciones y siempre el campo visual lo vamos a tener por debajo de la línea de los ojos muchísimo mejor. Y realizado ya todo el proceso de conformación de lo que es darle forma a nuestra vitrina o a nuestro blister en este caso, ya disponemos de él. Yo he elegido una medida muy larga, en este caso 240 centímetros, porque yo tengo pensado meter composiciones muy largas, como se ven aquí, como las composiciones de tren de alta velocidad. En este caso aquí también voy a meter composición talgo, en este caso indivisible, y por eso me interesa una vitrina de tanta longitud. Vosotros las vitrinas, o en este caso los blisters, los podéis cortar a la longitud que deseéis. Por ejemplo, yo me he hecho aquí un cortecito pequeño para hacer pruebas de unos 40 centímetros. He de decir una cosa, los blisters, cuanto menor longitud tengan, más perfectos van a ser. ¿Por qué? Porque en el proceso de conformación de lo que es darle la forma cuadrada, cuando salen de la bobina, ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos un blister de tanta longitud, al irle dando forma, vamos creando pequeñas dobleces en la superficie del blister, por lo cual es posible que en alguna zona muy puntual se nos note alguna pequeña arruga, ¿vale? Pero por ejemplo en vitrinas o en blister que son muy cortitos, como este de 40 centímetros, o los que sean de 1 metro, metro y medio, pues prácticamente no vamos a tener ningún problema. Muy bien, y ahora ¿qué opciones nosotros podemos tener?
Pues nosotros podemos tener varias opciones. En un principio nosotros podemos utilizar la vitrina tal cual e introducir el vagón o el vehículo ferroviario sin vía ninguna, en este caso pues no pasaría nada, se quedaría sin vía, o bien ya nosotros podemos utilizar alguna alternativa, pues de poner alguna pequeña lámina de madera, de plástico, si nosotros queremos darle un poquitín de rigidez por abajo. Ya os digo que el mismo blister, a pesar de la longitud, como por ejemplo este, las esquinas conforman una gran resistencia y es muy difícil que este blister se doble. Incluso para que vosotros veáis un ejemplo de la resistencia de lo que son los blisters, voy a coger una de las unidades y no va a haber ningún problema en que se doble. Eso sí, tengo que procurar coger en un extremo una mano, la otra mano en otro extremo, y nosotros podemos coger la composición sin ningún tipo de problema. Aquí podéis ver, incluso estoy haciendo aquí una especie de movimientos, ¿vale? Y veis que no se dobla prácticamente. Entonces nosotros, dentro incluso de nuestra habitación o de nuestra maqueta, podemos manipular sin ningún problema el blister con el tren dentro. Incluso también podemos hacer, para quienes tengáis oportunidad de tener una maqueta, como en este caso yo, vamos a ver, voy a retirar esto un momentito, voy a retirar esto también, voy a quitar estas vías que he puesto aquí de ejemplo, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, si tuviésemos una maqueta muy larga o tenemos espacio, podemos utilizar este tipo de blister para luego encarrilar el tren a la propia maqueta sin ningún tipo de problema. Cojo, fijaros, me traigo el blister, ya podéis ver la resistencia que tiene, lo puedo poner aquí encima de la vía, ya podéis ver la parte que vuela por encima de la maqueta, que no se dobla, no hay ningún problema. Lo conveniente sería poner un apoyo si se sale mucha más longitud, pero podéis ver que el blister tiene una gran resistencia. Y por esta parte yo puedo quitar la tapadera, sacar la composición, ponerla en la vía y el tren que salga directamente. Tal y como si fuera una vitrina del modelo TrainSafe o de la marca TrainSafe. Pues tan sencillo como esto. Como podéis ver, la vitrina, en este caso, o el blister, tiene una gran resistencia, no se va a romper, ¿vale? O no se va a doblar. Ahora lo coloco yo aquí. Perfecto. ¿Qué pasa si dentro del blister no tenemos vía? Pues evidentemente la composición puede quedar un poquito torcida. Pues en este caso lo vuelco un poquitín y ya la composición se me queda totalmente recta, ¿vale? Esa sería una de las opciones. Por otro lado, otra opción que podríamos tener, pues por ejemplo, si le queremos poner vía, pues yo puedo optar por una vía tipo flexible, por ejemplo. Esta es una Peco con vía de hormigón de código 85, pues yo puedo puedo incluso pegar la vía al propio blister, no habría ningún problema, y luego poder meter cualquier tipo de vehículo ferroviario. Ya os digo que aunque aquí tenga un vagón, he probado con locomotoras de vapor, con locomotora eléctrica y diésel, y caben con una vía de este tipo más que de sobra. Nos sobrará apenas unos 4 o 5 milímetros con respecto al techo y no roza. Por lo tanto, vamos a hacer aquí una prueba para que lo veáis. Y como se puede observar, pues queda bastante bien, ¿vale? No hay ningún problema, queda bastante bien. También, como tenía yo de un set de iniciación una vía con balasto, que es un poquito más grandecita, pues por ejemplo, este modelo de vía que tengo aquí, que es una vía, una Geoline de la marca Rocco con balasto, también la puedo meter. En este caso da la casualidad de que el ancho de la vía con el balasto es de 58 milímetros, mi caja es de 60 milímetros de ancho, ¿vale? Entonces yo puedo meter la vía por medio, como podéis ver, se le daría más rigidez al blister. Y por otro lado, yo puedo meter mi vehículo ferroviario también sin ningún tipo de problema, como podéis ver. Y no me roza con el techo. Lo que sí me rozaría con el techo serían las locomotoras eléctricas que llevan el pantógrafo y puede rozar un poco con la parte de arriba. Pero no es mucho y se pueden meter sin problema. Simplemente abombando un poquito el blister,
no tendríamos ningún problema para que entrara. Las locomotoras de vapor también he probado, no hay ningún problema y quedan totalmente perfectas, como podéis ver. Y de esta manera tan sencilla vosotros podéis tener también en casa una vitrina de exposición para vuestra habitación sin que sea demasiado cara. Tener en cuenta que las vitrinas de la marca TrainSafe de estas longitudes y de este número que he puesto aquí está en torno a 600-700 euros. Lo que yo os propongo aquí con este tipo de vitrina hecho con blister de plástico apenas nos ha costado 43 euros con todo el material. Pues eso es todo, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo y que si os animáis a hacer una vitrina de este tipo la hagáis, porque realmente para el precio que tiene queda espectacular. Bueno, y ahora podéis ver un pequeño truco que podéis utilizar para sacar y meter vuestros trenes de la maqueta utilizando el blister. En este caso tengo un Talgo 200 y ¿qué voy a hacer? Pues simplemente lo tengo yo encarrilado a la vía y lo que estoy haciendo es meterlo en mi vitrina de protección, o en este caso en el blister de plástico. Es muy importante para el material Talgo de Electrotren utilizar este tipo de envase para tenerlo en casa, o si lo queremos mover en casa de un sitio a otro, porque si nosotros tenemos que enganchar y desenganchar continuamente la composición, os puede pasar como ya me pasó precisamente con este tren hace unos años, y es que los enganches con el tiempo de tanto enganchar y desenganchar se me rompieron, se fatigaron y terminaron partiéndose, y eso no tiene ningún tipo de repuesto. Como podéis observar, pues se mete y se saca de manera tan sencilla. Ya está. Y finalmente este es el resultado de cómo ha quedado toda la habitación. Por un lado tenemos la colección de mis trenes de alta velocidad, que en este caso son tres: el AVE Serie 100, el 102 y también el 102 pero de época 5. Y por otro lado, fijaros, en este caso no había puesto ningún tipo de vía debajo de los trenes, y en este caso, pues bueno, de modo experimental de momento, aquí he metido un tren hotel de época 6, introduciendo dentro del blister una vía de Peco de código 85, y aquí arriba he puesto un Talgo 200 también de época 5 en este caso, con una vía de la marca Rocco, de la serie Rocco Line. Entonces yo creo que se ha quedado una habitación muy bien. En próximos capítulos o en próximos episodios que nosotros tendremos aquí, en los próximos vídeos, ya veremos y os estaré también explicando cómo será la construcción de esta futura maqueta, que está dividida prácticamente en dos partes y que rodea en forma de U toda la habitación. Espero que hayáis disfrutado mucho de este vídeo y, como he dicho antes, no olvidéis de darle al like y suscribirse a este canal.